responda sí o no. No, ¿verdad? Quiere decir que esta diapositiva, que es una joya, es un caso real en el Almenara. La señora tuvo una exposición a una columna de agua del Rochabús, una dama argentina, y terminó con el efecto de golpe contra golpe de la columna hídrica. No se rompió la membrana hialoidea que envuelve al vitrio, y el cristalino salió hacia la cámara anterior, sobre el iris. Condición de emergencia quirúrgica suma. Ese mismo día que llegó la operamos. Y era un cristalino grande. Miren ustedes lo que estoy marcando aquí en el cursor. Entonces, vamos a darle paso a la continuación del video. Estamos haciendo una incisión para limbar, como se hacía antes, para la cirugía de catarata. Bajo anestesia general y manitol, este paciente viene porque viene por dos cosas principales. Ojo rojo, porque el cristalino no deja pasar el humor acuoso de cámara posterior anterior. Y segundo, porque el cristalino va a dañar las células endoteliales, las que dan transparencia a la córnea. Una presión contra presión suave, muy delicada, y la incisión es corta. Tenemos que ampliarla. Si estas células endoteliales siguen afrentando esta posición del cristalino, va a perder su transparencia la córnea. Si este paciente no se atiende quirúrgicamente, va a tener que, perderse la visión. Ahí está saliendo todo el cristalino que sería como en los años 70, en que se extraía por el método intraocular. Sale completito, intracapsular, ¿no? Bueno, vamos a cerrar esto para dar otro video más. Esto es una emergencia poco frecuente, pero es bueno saberla. Enucleación es una técnica quirúrgica que, como su nombre lo indica, es retirar quirúrgicamente el globo ocular. Indicaciones, por ejemplo, retinoblastoma, el cáncer maligno más frecuente en los niños. También podría ser otro tipo de cáncer en los adultos, si es que amerita el caso. Bajo anestesia general, en este caso es un niño, y no es por un retinoblastoma, fue por otra causa. Y vamos a ver el video. Enucleación significa que el cirujano tiene que retirar todas las estructuras que fijan al globo ocular. Ahí está haciendo un corte para poder tener un mejor acceso. Y entonces primero ubica la conjuntiva y la tenon y la secciona en 360 grados. Esta técnica también se utiliza cuando estamos frente a un ojo ciego y doloroso. Ahí se va a hacer la sección de los rectos horizontales, se va a anudar porque al final van a ser anudados horizontales con horizontales, verticales con verticales. No así los oblicuos. El recto inferior,
con los ganchos de estrabismo. Hecho esto, completada la tensión de los músculos extraoculares, van a introducir, ahí está introduciendo la tijera de Metzenbaum, tratando de ubicar el nervio óptico y seccionándolo. Esto es parte de la técnica del retinoblastoma cuando está en fase 3, porque el patólogo recibe la orden de examinar si hay o no hay invasión hacia el otro ojo. Generalmente la forma menos frecuente de retinoblastoma, pero hay que hacerlo. Ahí se hace un estudio genético previo. Muy bien. Esto se llama enucleación. Se va a colocar una esfera de polimetilmetacrilato para cubrir la zona de defecto. Se sutura conjuntiva y teno, se juntan los rectos y queda el lecho así. Aquí vendrá un conformador por un tiempo de 2 semanas para luego entrar con una prótesis. No hay aquí pues tranquilamente al haberse hecho la enucleación no hay esclera, no hay córnea porque ha salido todo el globo ocular. Eso luego se sutura con una seda 7 ceros y se deja un conformador. Pasaremos a la siguiente. Daniela Andrea, ¿no? Sí, Daniela Andrea Sánchez Ramos. Quiero con otros años. Esta técnica de evisceración tiene como principal indicación un proceso infeccioso Doctor, no se ve nada, perdón. Que ganó al oftalmólogo. Es un ojo rojo, es un ojo doloroso. Se hicieron todo lo posible por salvar este ojito y tenemos que eviscerar. Aquí se retira la córnea para tener acceso a hacer el curetaje que van a observar ustedes, porque dentro el ojo es un saco de pus. Hay un absceso y el peligro inminente de no tratarlo es que el paciente pueda desarrollar una meningitis. Disección en los 4 cuadrantes y luego pasamos a retirar la córnea para tener acceso al curetaje. En esta técnica, como ven, solamente sale la córnea y el contenido interno del ojo, donde está el proceso infeccioso, se dejará un antimicrobiano y luego se procederá con las secuencias siguientes. Se hace un lavado también, en este caso es un lente intraocular. Esta evisceración también era muy indicativo en la oftalmía simpática, que la vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando un ojo es severamente traumatizado, decía la lectura anterior, tenía uno que retirar todo lo que es la uvea anterior y posterior, porque se presumía que era el origen de la oftalmía simpática a desarrollarse en el ojo sano. Pero se ha visto en estos últimos años que no vemos oftalmía simpática y hemos ido dejando
la evisceración para no practicarla de forma rutinaria, ya que tenemos además inmunomoduladores, corticoides y podemos reconstruir un ojo traumatizado y brindar la visión o la apariencia del paciente desde el punto de vista ectoscópico. Entonces aquí se sutura la esclera, se sutura luego la conjuntiva y la teno, saben muy bien que los músculos están en su posición, ¿no? Diferente de la inflación. Esta es la técnica preferida porque viene también un conformador, viene la prótesis y el paciente, varias décadas hemos estado con los alumnos, los técnicos hacen cosas bonitas, ojos postizos, y describen ustedes, pues, acá hay una pequeña congestión, hay un pequeño lunarcito, y a una seña con el paciente se da la vuelta y les muestra el examen, que era una prótesis bien hecha. Entonces, ¿cómo saber qué es una prótesis? Primero, los movimientos extraoculares los hay aquí, pero no igual que en el ojo sano. Segundo, ¿qué pasará con la pupila? ¿Habrá reflejo fotomotor? Sánchez Castillo, ¿habrá reflejo fotomotor en una prótesis? Disculpe, doctor, ¿puede repetir la pregunta? Dígame, pues no le escucho bien, ¿ah? La pregunta es si en la prótesis hay reflejo fotomotor. ¿Qué opina Sotelo Vergaray? No habría en prótesis. No lo hay, por cierto. ¿Habrá visión en la prótesis Ruiz Vivanco? Pregunta muy difícil, creo. Saavedra Durán, ¿hay visión en la prótesis? Flavio, diga usted, que ha llegado, no escuchó la pregunta. Villena Prado, ¿hay visión en la prótesis? ¿Hay agudeza visual que se pueda realizar? No, doctor. Esa es la respuesta que hace rato quería. Y finalmente tampoco hay sensibilidad. Muy bien. Vamos a pasar a la clase ahora. Chicos, mientras presento la clase voy a preguntar a los que faltan en lista. Faltan 3 personas. Tengo a Ponce Rojas, ¿está? Ponce Rojas. Ponce Rojas está presente. Ok. Reategui Mendoza está. Reategui Mendoza. Ya. Y Sainz Villanueva. Disculpe, me está llamando Liz. He llamado solamente a las personas que no tengo anotadas con presente. Ponce, Reategui y Sainz. Gracias. Ya anoté a Ponce en lista. La importancia de esta clase radica
que es un bien otorgado al ser humano, porque mediante los ojos abrimos nuestra realidad a este mundo, conocemos a nuestros padres, entramos a la época escolar, época universitaria, etcétera, etcétera. ¿Qué sería si no estuvieran cuidados por nosotros? Y eso es porque el 85% de todas las percepciones están a cargo de ellos. Creo que todos estaremos de acuerdo hablando sobre pérdida de los órganos de los sentidos, pues nadie quisiera perder los ojos. Entonces, el objetivo es que esta clase más o menos les enseñe un diagnóstico oportuno, hecho el diagnóstico, derivarlo rápidamente al colega de especialidad y como médico general ustedes además tienen que ejecutar la prevención. O sea que se cumplan las medidas de bioseguridad. Todas estas son las etiologías según el mecanismo, pero según el mecanismo la vamos a desarrollar la primera, que es la contusión. También vamos a tratar las que están de abajo y según el agente vamos a darle la importancia del caso a cuerpos extraños y agentes químicos. Dentro de las fuentes de origen, lastimosamente, como somos país del tercer mundo, no se respetan reglas de tránsito. Recién hace pocos años que se ha instituido, pero tanta es la falta de conocimiento que hay un gran porcentaje de traumatismos por este origen. Las injurias ocupacionales en relación a que no se cumple lo que es las medidas de bioseguridad y por el tiempo económico que pasamos, pues la agresión ajena o familiar está presente. Esta clasificación importante divide al trauma ocular en trauma ocular a globo cerrado. ¿Y qué significa globo cerrado? El ojo tiene un continente que lo protege. El tejido blanco que ustedes que nos vemos es la esclerótica que va hasta atrás, hasta donde entra el nervio óptico. Y hacia adelante se une con la córnea, en ese limbo esclerocorneal. Quiere decir que cuando es a globo cerrado, córnea y esclera están indemnes. No hay una herida a grosor total. Por excepción, algunas veces se ve una herida lamelar, ¿no? Pero que no penetró al interior del ojo. A globo abierto significa que se constata una herida en córnea y o esclera. Va a haber un momento en que les pase traumas contusos importantes, donde van a ver que hay un hematoma y el paciente trae un traumatismo de moderado a severo. Y entonces, si uno toma la presión en esos pacientes, la presión intraocular está hipotónico, pero no vemos la herida. A veces pasamos obligadamente por el TAC o por la resonancia y no se puede ver bien. A nosotros por experiencia ya nos obliga a entrar quirúrgicamente a ubicar dónde puede estar la herida. Generalmente es a nivel de la inserción de los rectos, donde la esclera puede ser de 0,5 milímetros de grosor, cuando su grosor normal es 0,6, 0,7, 0,8, ¿no? Entonces, eso es globo abierto. Y en globo abierto también puede haber salida, protrusión, y es en córnea de iris. Si es en
en la esclera y es para el lado, en la esclera posterior puede haber salida de vitrio, puede haber salida a veces de parte de retina, dependiendo de la tipificación del trauma, ¿no? Todas estas, las que vienen debajo, las vamos a ver. Otro concepto que deben de llevarse ustedes claramente, cuando vean una hemorragia en cámara anterior con este nivel o nivel de la mitad y no está llena toda la cámara anterior, es un ifema que tiene buen pronóstico. Lo vamos a ver más adelante. Nunca es una emergencia del día. Espera unos 5 días que esta hemorragia se consolide, que se haga la homeostasis, que los vasos dejen de sangrar y ahí uno entra con un equipo de sincoe, de aspiración y de lavado para tratar de remover el, el coágulo de sangre, el linfoma que haya. Y hablando de la cámara vítrea, hay hemorragias en retina, en coroides o en el vitrio. Dependiendo del momento, uno podrá atender quirúrgicamente, pero tampoco es una emergencia. Espera que el mecanismo de la coagulación haga su trabajo y entre la primera y segunda semana entra el colega de retina. Estos son los síntomas y signos. El dolor lo tienen que investigar muy bien ustedes. Lo vamos a ver más adelante en casos clínicos. La fotofobia es cuando hay compromiso de córnea, de cristalino, a veces de retina. Nos vamos a la sierra y de repente el deslumbramiento del sol frente a la capa de hielo crea una retinitis solar. La diplopia, el ver doble, generalmente se explica por sección traumática de algún recto, de preferencia lateral. A veces he visto hasta pacientes que con un palo de anticucho se ha producido esta sección. La secreción siempre hay que describirla, secreción hematógena, secreción como si fuera una gelatina. Esto es cuando hay una salida de vitrio por una herida escleral y en fin. La afectación visual tienen que, Carla, ustedes, desde el momento que llega el paciente, porque es parte de lo que es la parte legal. He sido auditor, y también he trabajado en el Poder Judicial y muchas veces han llamado al médico general por no poner lo adecuado en el seguimiento de la agudeza visual o bien por no precisar si el accidente traumático ocular fue en el trabajo o fuera del trabajo y fue usando todo lo que es bioseguridad o no le dieron o él no lo usó. Todo eso se apunta en historia clínica y no se lleva una reprimenda y una nota de parte del juez. Hay que describir las diferentes clases de edema, si hay limitación, si hay hemorragias externas, hemorragias internas, cuando hay traumatismos que ya van a afectar a la órbita, pues puede haber fracturas orbitarias, ¿no? Y van a deformar a la ectoscopía la cara del paciente. Y nosotros tenemos un traumatismo y sospechamos que el paciente pueda tener una fractura orbitaria. El hecho de pasar el dedo y encontrar una crepitación significa que hay presencia de aire en el tejido blando y significa que hay que pedir una TAC para corroborar que hay una fractura orbital. El prolapso, solución de continuidad, significa que si uno ubica una herida conjuntival, no conlleva mayor riesgo, pero hay que describirla.
y hay una hemorragia también, pero cuando la herida es en córnea y o esclera, hay que describirlo por herida rectilínea, herida zigzagueante, tantos milímetros, sea en córnea o en esclera, y esto ha salvado, por ejemplo, a un colega de Lino cuando un mecánico tuvo una herida en la esclera posterior y esta herida casi alcanzaba el nervio óptico y era en zigzag. Revisada la bibliografía, es bien difícil suturar herméticamente toda esa zona posterior de la esclera. Aparte de que hay que traccionar para poder colocar los puntos en los 2/3 del grosor de la esclera, ¿no? Esto fue un caso en que el paciente demandaba al médico y mediante estadísticas no procedió la demanda porque era una herida en zigzag. El prolapso tisular, ya lo dijimos, iris y todo lo demás que está mencionado. Y la enoftalmía es cuando el globo ocular posición diferente a la normal. El ojo como que ha caído y eso suele suceder en la fractura del piso orbital. Diferente de la proptosis cuando la contusión ha generado un sangrado en el cono muscular detrás del globo ocular y el sangrado activo comienza a empujar el ojo hacia afuera. Esto es una cirugía que se programa en las 48 horas. Ya. Sí, sí, solo falta reatil, ¿ya? Esto es la reatil. Ok, gracias. Esta es la fisiopatología. Viene una contusión en sentido antero-posterior y genera pues una contracción violenta del ojo y que es respondida compensatoriamente con una distensión en sentido vertical. Ahí es donde se afectan todos los tejidos, desde el iris, el cuerpo ciliar, el humor vítreo, la retina y los demás tejidos. Producto de la experiencia, es bueno describir el agente contundente, su tamaño, su forma, su consistencia, velocidad, dirección, distancia, y lo que comentábamos fue un accidente en el trabajo, usaba protectores. Un ondazo que caiga al ojo lo va a abrir como una flor, porque ha caído de frente, y ha caído ha hecho un destrozo y medio, un trauma a globo abierto, diferente de un puñetazo que tiene como protección la órbita. Dentro de las formas clínicas ya hemos dicho que puede darse un trauma ocular a globo cerrado, córnea y esclera están indemnes, no hay herida grosor total, y que por la intensidad del golpe puede producirse la pérdida de la visión. Y si el paciente no recibe tratamiento, con mayor razón. Mientras en el abierto hay la herida. Con o sin prolapso tisular significa que, por ejemplo, un tornero que le entre un cuerpo extraño pequeño, de 1 milímetro, 2 milímetros, ahí no hay prolapso, porque ese tamaño no lo permite. Esas son las excepciones, pero el concepto general es que mayoritariamente hay prolapso tisular porque las heridas son mayores de 3, 4 milímetros.
Cuando una herida escleral es anterior y es mayor de 4, mal pronóstico porque va a estar el cuerpo ciliar, va a estar el cristalino, y cuando es posterior, mayor de 10, mal pronóstico, el caso que les comentaba del paciente que demandaba al cirujano. ¿Cómo basean ustedes el pronóstico visual? Mediante la evaluación de la agudeza visual, describir todo lo pertinente con la herida, qué daños tisulares se observa y el defecto pupilar aferente. Harán ustedes un trauma leve, moderado, severo. Cuando es uno severo, de tipo trauma ocular abierto, ese paciente se le parche el ojo, prohibido dejar ungüento oftálmico. Se le parche el ojo, una vía intravenosa o antibiótico de amplio espectro para cautelar que no se instale una endoftalmitis. Esto es el resumen. Esto sería la córnea, que es de más fácil tratamiento, luego la esclera anterior y la esclera posterior. Esclera anterior sería hasta aquí y esclera posterior todo esto de atrás. Métodos auxiliares de diagnóstico. Indudablemente la TAC es la reina para todo lo que es cuerpos extraños. La ecografía, cuando el globo ocular ya se ha hecho el diagnóstico del trauma ocular cerrado, pues nos va a decir en qué situación se encuentran todos los tejidos que están dentro del ojo. Siempre tiene que ser derivado a un oftalmólogo para que haga ese examen. La resonancia, ya saben ustedes que evalúa muy bien las partes blandas del ojo y la órbita. Por ejemplo, ustedes no han vivido los tiempos del terrorismo y las explosiones que habían de carros bomba y cómo nuestras camas estaban llenas por 1 o 2 pacientes cercanos a la explosión, y a la resonancia se veía cómo el nervio óptico estaba siendo comprimido por las envolturas propias que envuelven al nervio óptico. Y cómo tratar eso es un poco difícil, había que descomprimir, ¿no? Este es un examen último que es la ultrabiomicroscopía. Empezó dándonos detalles para explicarnos la fisiopatología de diversas enfermedades, no solamente traumatológicas. También tenemos ya lo tenemos para el segmento posterior. Cuando se declara que un paciente es ciego, cuando el electroretinograma y los potenciales visuales evocados son negativos. Cuando tengan duda, pongan ceguera, interrogación, requiere exámenes especializados, pasen el oftalmólogo. Miren la frecuencia del trauma ocular a globo cerrado, 85%, en el género masculino, 81%. Vamos a dar paso a todo esto en láminas clínicas. Esto debe ser un traumatismo de grado leve. Le hacen su examen básico, ven que todo está bien, tranquilizan a la paciente, le dan la medicación del caso, diferente de cuando se ve una hemorragia en los 360 grados. Estos pacientes sí derivenlos para nuestro control. Aquí entra la función de pregrado. Muchas veces el sobrinito, el nieto, o sin querer alguien nos roza la córnea. Y lo hemos teñido con fluoresceína para que vean cómo ha habido una abrasión. No existe epitelio acá por esa razón. Inmediatamente se genera dolor. La córnea está inervada sensitivamente en forma altísima en el ser humano. Con vuestra linterna de vuestro celular examinen
verán que falta epitelio, no hay secreción piógena, ha sido reciente, que tienen una gotita de anestésico, le aplican al paciente, si no, pues será un paracetamol, parchan el ojito, lo citan al día siguiente, le quitan el parche y el epitelio volvió a cubrir toda la zona debridada. Y su segunda consulta también se hizo. En esta otra hay una sección canalicular inferior, la más importante desde el punto de vista de salida de las lágrimas, ¿no?, hacia la fosa nasal. Espera que fundan todos los edemas y luego se procede a la cirugía plástica, que siempre es gananciosa, restaurando la salida normal de la lágrima. ¿Qué sucede cuando el traumatismo de leve pasa a ser moderado o severo? En el esfínter, desgarro radial único o varios. En el iris periférico veremos nosotros una iridodiálisis. También estará presente lo que es la inyección circuncorneal, que es propio de la iridociclitis. Puede haber también un desgarro, una recisión en zona de la malla trabecular, más un sangrado. El cuerpo ciliar puede haber ciclodiálisis y en la zónula puede haber rotura dando defectos de posición, como son subluxación, ruptura parcial de la zónula, o luxación total, como fue el caso del video que pasé de esta dama argentina. Y en la retina puede producirse pues, diálisis, desgarros de retina. Esto es un caso antiguo de un paciente que sufrió una contusión severa, una catarata membranosa. Ahora hay aditamentos de plástico que cubren esta zona de defecto y evitar que haya una diplopia por falta de iris. Esto de aquí, ha habido una desinserción del iris y hay que resinsertarlo vía quirúrgica. Miren cómo la iridociclitis se está adornando con una uveitis anterior. Miren cómo la pupila aquí conserva su redondez y aquí está plana, indicando el lado de la lesión. Frecuencias de afectación del segmento anterior: la iridociclitis con ifema, 42%. Cuerpo extraño superficial, 26%. Abrasión, que la hemos revisado, 11%. Catarata postrauma, 8%, la vamos a ver más adelante. Recesión angular también. Catarata, subluxación, todo esto lo vamos a ver más adelante. Urbano Andrea está. Bueno, avancemos. Sí, doctor, presente. ¿Qué te llama la atención de esto, Andrea, en este paciente con una contusión? Esto que señalo con el puntero, ¿qué cosa es para ti? ¿Qué tipo de inyección vascular? Circuncorneal o pericorneal. Esto de hecho te habla de una uveitis anterior que tiene que ser tratada. Y si vemos la pupila, pues no está redondita y tiene zonas donde ha habido ruptura del esfínter. ¿Por qué no se ve claro el color marrón del iris? Porque se ha roto la membrana hialoidea anterior del vitrio y el vitrio está ocupando parte de la cámara anterior en esta zona de acá. Pasará a tratamiento del colega. El ifema es probable que en vuestra experiencia puedan verlo. Es por un sangrado en cámara anterior, por un desgarro de vasos del ángulo camerular, que es lo más frecuente, puede ser también de estos tejidos,
tranquilizar al paciente porque suele resolverse en ese plazo de un día a otro, pero debe dormir en posición semisentado, nunca de cúbito dorsal, porque la sangre se puede depositar en todo el trabéculo y va a generar una hipertensión ocular. Por eso es la posición de semisentado, ¿ya? Y ahí se cumple todo lo que está escrito. Chicos, les voy a enviar por este mismo Meet, por los mensajes, un link de Meet para que por favor se unan porque este va a terminar en 9 minutos. Entonces, por favor, todos únanse rápido para que se pueda seguir la clase sin tener que parar. Ahora mismo les envío el link por este mismo chat, ¿sí? Por favor, todos entren. Está bien, gracias.